Hay personas que trabajan más de 10 horas al día, y aún así nunca logran avanzar. Personas responsables, disciplinadas, trabajadoras. Personas que se levantan temprano, cumplen horarios, se esfuerzan, llegan agotadas a casa. Y aún así viven con ansiedad financiera constante. El dinero entra y desaparece, como si nunca fuera suficiente. Y después de años viviendo así, muchos terminan creyendo algo peligroso: que la libertad financiera es solo para otros. Para los que nacieron con ventajas. Para los que tuvieron suerte. Para los que ganan muchísimo dinero. Pero después de décadas estudiando el éxito y el comportamiento humano, Brian Tracy descubrió algo completamente diferente. La mayoría de las personas no se vuelve pobre por falta de oportunidades. Se vuelve pobre por hábitos invisibles que destruyen lentamente su futuro. Hábitos que parecen pequeños, normales, inofensivos, pero que con el tiempo consumen su dinero, su energía, su enfoque y su libertad. Porque la verdad es esta: tu vida financiera rara vez cambia hasta que cambian tus hábitos diarios. Y eso puede incomodar. Porque es más fácil culpar a la economía, al gobierno, a los impuestos, a los salarios o a la mala suerte. Pero las personas exitosas entienden algo que la mayoría nunca aprende. El dinero es una herramienta. Y una herramienta en manos de una mente desordenada siempre termina creando más caos. Por eso hay personas que ganan poco y aún así construyen estabilidad, mientras otras ganan muchísimo dinero y viven ahogadas en deudas. La diferencia rara vez es el ingreso. La diferencia es la disciplina, la mentalidad, la capacidad de pensar a largo plazo. Y hoy quiero mostrarte 8 hábitos que mantienen pobre a millones de personas, aunque tengan salario. Hábitos silenciosos. Hábitos emocionales. Hábitos que parecen normales, pero que destruyen el futuro financiero de quien nunca aprende a controlarlos. Porque una de las cosas más peligrosas que puede hacer una persona es normalizar vivir apagando incendios toda la vida. Trabajar solo para pagar. Cobrar solo para deber. Vivir esperando el próximo sueldo como si fuera oxígeno. Eso no es libertad. Eso es supervivencia. Y si no corriges estos hábitos, no importa cuánto dinero ganes en el futuro, siempre sentirás que algo falta. Así que escucha con atención. Porque quizá el problema no es que ganes poco. Quizá el problema es que nunca te enseñaron cómo piensa una persona verdaderamente libre. Y el primer hábito es uno de los más comunes de todos. Y si estás cansado de sobrevivir mes tras mes, cansado de trabajar duro sin avanzar, y quieres empezar a desarrollar la mentalidad, la disciplina y los hábitos que construyen verdadera libertad, entonces suscríbete ahora. Porque cada video de este canal está diseñado para ayudarte a pensar mejor, decidir mejor y construir una vida más fuerte financiera y mentalmente. Y ahora sí, empecemos con el primer hábito. 1. Usar el dinero como escape emocional. La mayoría de las personas cree que tiene problemas financieros. Pero en realidad, muchas tienen problemas emocionales reflejados en sus finanzas. Escucha esto atentamente. No siempre gastas dinero porque necesitas algo. Muchas veces gastas dinero porque necesitas sentir algo. Alivio, distracción, recompensa, validación, dopamina. Por eso alguien entra a una aplicación solo a mirar, y termina comprando algo que ni siquiera necesitaba. Por eso muchas personas dicen, me lo merezco después de un día difícil. Y aquí está el problema. Cuando el dinero se convierte en una forma de escapar del estrés, la ansiedad, el vacío o la frustración, las emociones empiezan a controlar las decisiones financieras. No la lógica, las emociones. Y eso es extremadamente peligroso. Porque el cerebro humano siempre buscará placer inmediato si no aprende disciplina. Un café innecesario aquí. Una compra impulsiva allá. Pedidos a domicilio constantes. Suscripciones olvidadas. Caprichos pequeños que parecen insignificantes. Y uno por uno, esos pequeños gastos empiezan a destruir el futuro financiero de una persona sin que siquiera se dé cuenta. Es como un barco con pequeñas fugas. Ninguna parece grave por sí sola. Pero juntas, terminan hundiéndolo. Las personas exitosas entienden algo muy importante. Cada dólar que gastas impulsivamente, es un dólar que deja de trabajar para tu libertad futura. Y aquí aparece una diferencia enorme entre ricos y pobres. La mayoría de las personas usa el dinero para aliviar emociones momentáneas. Las personas disciplinadas usan el dinero para construir opciones a largo plazo.
Y esas dos mentalidades crean vidas completamente distintas. Piensa en esto por un momento. Hay personas que viven tan agotadas emocionalmente que el consumo se convierte en su única fuente de satisfacción rápida. Trabajan en empleos que no disfrutan, viven bajo presión constante, y usan compras pequeñas para soportar una vida que en el fondo no les hace felices. Pero el problema es que el alivio dura minutos, y las consecuencias duran meses. Porque cada compra emocional no solo cuesta dinero, también fortalece un hábito mental. El hábito de escapar en lugar de construir. Y cuanto más se repite ese patrón, más difícil se vuelve salir de él. Por eso muchas personas dicen, no entiendo por qué nunca logro ahorrar. Sí lo entienden. Simplemente nunca aprendieron a controlar impulsos emocionales. Y sin autocontrol, ninguna cantidad de dinero será suficiente. Porque si una persona no sabe manejar pequeñas cantidades, tampoco sabrá manejar grandes cantidades. El problema crecerá con ella. Ahora escucha esto. No se trata de vivir miserablemente. No se trata de eliminar toda diversión. No se trata de trabajar como un robot. Se trata de desarrollar conciencia. Antes de comprar algo, preguntarte, ¿realmente necesito esto? ¿O solo estoy intentando sentirme mejor por unos minutos? Esa pregunta puede cambiar tu vida financiera. Porque el día que dejas de usar el dinero como anestesia emocional, empiezas a recuperar poder sobre ti mismo. Y ahí comienza la verdadera libertad. No cuando ganas más. Cuando aprendes a controlarte más. Porque las personas verdaderamente fuertes no son las que ganan más dinero. Son las que desarrollan dominio sobre sus impulsos. Y eso nos lleva al segundo hábito. Uno silencioso, pero devastador. 2. Vivir para impresionar a los demás. Uno de los errores financieros más costosos del mundo es intentar parecer exitoso antes de serlo realmente. Y millones de personas caen en esta trampa todos los días. Compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar personas que ni siquiera piensan en ellas. Eso puede sonar duro, pero es verdad. Mira alrededor. Personas endeudadas conduciendo carros que apenas pueden pagar. Personas comprando teléfonos nuevos cada año mientras sus ahorros están vacíos. Personas gastando fortunas en apariencia, mientras viven con ansiedad financiera silenciosa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque muchas personas no compran objetos. Compran estatus. Compran aprobación. Compran la sensación de sentirse importantes. Y las redes sociales hicieron este problema todavía peor. Ahora la gente siente presión constante por demostrar que le está yendo bien. Mostrar viajes. Mostrar ropa. Mostrar lujos. Mostrar una vida perfecta. Como si el valor de una persona dependiera de cuánto puede exhibir. Pero aquí está la ironía. Las personas que más necesitan aparentar riqueza, generalmente son las que menos libertad financiera tienen. Porque están atrapadas intentando sostener una imagen. Y sostener una imagen cuesta muchísimo dinero. Las personas exitosas entienden algo que cambia completamente la manera de usar el dinero. La verdadera riqueza no necesita llamar la atención. La verdadera riqueza construye en silencio. Mientras algunos gastan para verse ricos, otros invierten para ser libres. Y esa diferencia cambia destinos completos. Porque alguien puede ganar mucho dinero, y aún así vivir esclavizado por las cuotas, las deudas, la presión social, la necesidad de aparentar y el miedo constante a verse menos. Eso no es éxito. Eso es dependencia emocional disfrazada de estatus. Escucha esto atentamente. El ego quiere impresionar. La inteligencia quiere libertad. Y ambas cosas rara vez caminan juntas. El ego piensa, ¿qué van a pensar de mí? La inteligencia piensa, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Esa sola diferencia puede transformar completamente tu futuro financiero. Porque cuando una persona deja de vivir para la aprobación externa, empieza a tomar mejores decisiones. Decisiones más inteligentes, más tranquilas, más estratégicas. Empieza a entender que tener paz vale más que aparentar éxito. Que tener ahorros vale más que tener aplausos. Que poder dormir tranquilo vale más que intentar impresionar desconocidos. Y aquí aparece uno de los mayores poderes que una persona puede desarrollar. La capacidad de sentirse valiosa, sin necesidad de demostrar nada. Porque una persona segura no necesita exhibirse constantemente. Construye en silencio. Crece en silencio. Aprende en silencio. Y mientras otros gastan energía intentando parecer exitosos,
Ella está construyendo una vida sólida de verdad. Por eso muchas personas parecen ricas, pero viven atrapadas. Y otras parecen simples, pero tienen paz, estabilidad y opciones. Nunca confundas apariencia con libertad. Son cosas completamente diferentes. Y la mayoría descubre eso demasiado tarde. Porque cuando intentas construir una vida desde el ego, siempre terminarás tomando malas decisiones financieras. Pero cuando empiezas a construir desde la visión, desde la disciplina y desde el largo plazo, todo cambia. Tu dinero deja de escapar intentando sostener una imagen y empieza a construir una realidad. Una vida más tranquila, más estable, más libre. Pero existe otro hábito todavía más peligroso. Un hábito que destruye lentamente el potencial de millones de personas, sin que ellas siquiera se den cuenta. Y el problema es que parece completamente normal. 3. Depender de una sola fuente de ingresos. Existe una frase que puede sonar incómoda, pero que toda persona debería entender cuanto antes. Depender de una sola fuente de ingresos es uno de los riesgos financieros más peligrosos que existen. Y aún así, millones de personas viven exactamente así. Toda su vida financiera depende de un empleo, una empresa, un jefe, un salario mensual. Un solo flujo. Y mientras ese flujo siga funcionando, todo parece estable. Pero el problema aparece cuando algo cambia. Una crisis. Un despido. Una enfermedad. Un recorte. Una transformación tecnológica. Una empresa que cierra. Un mercado que evoluciona. Y de repente, la seguridad que parecía sólida, desaparece. Ese es el problema de construir toda tu vida sobre una sola columna. Si esa columna cae, todo cae con ella. Las personas financieramente inteligentes entienden algo fundamental. El salario debe ser el comienzo, no el destino final. Porque un salario puede darte estabilidad temporal, pero rara vez te dará libertad completa. Y aquí aparece una diferencia enorme de mentalidad. La mayoría de las personas usa todo su tiempo libre para desconectarse. Las personas exitosas usan parte de su tiempo libre para construirse. Aprenden habilidades nuevas. Crean proyectos paralelos. Desarrollan ingresos adicionales. Construyen activos. Experimentan. Aprenden ventas. Aprenden Internet. Aprenden comunicación. Aprenden cómo generar valor fuera de su empleo principal. Porque entienden algo poderoso. La riqueza rara vez nace de una sola fuente. Nace de múltiples flujos pequeños, que con el tiempo crecen. Y aquí hay algo importante. No necesitas empezar gigantesco. Ese es uno de los errores más comunes. La gente piensa, si no puedo crear una gran empresa, entonces no vale la pena intentarlo. Falso. Muchos ingresos grandes comenzaron como algo pequeño. Una habilidad freelance. Un servicio sencillo. Contenido en Internet. Ventas digitales. Clases online. Edición de video. Diseño. Marketing. Un pequeño negocio. Una inversión constante. Lo importante no es empezar enorme. Lo importante es empezar a desarrollar independencia. Porque cada nueva fuente de ingreso reduce el poder que el miedo tiene sobre tu vida. Y eso cambia completamente la manera en que una persona vive. Piensa en esto. Una persona que depende totalmente de un solo salario, vive desde la supervivencia. Tiene miedo de perder el trabajo. Miedo de decir que no. Miedo de cambiar. Miedo de arriesgarse. Miedo de intentar algo nuevo. Pero una persona que empieza a construir ingresos alternativos, empieza a recuperar poder. Ya no siente que su vida depende de una sola puerta. Y esa tranquilidad mental vale muchísimo. Ahora escucha esto atentamente. No se trata de trabajar 20 horas al día. No se trata de destruir tu salud. No se trata de obsesionarte con el dinero. Se trata de construir opciones. Porque la libertad nace cuando tienes opciones. Y las opciones nacen cuando desarrollas valor. Por eso tantas personas pasan años enteros consumiendo entretenimiento, pero nunca desarrollan habilidades que puedan cambiar su futuro. Ven series. Deslizan el teléfono durante horas. Consumen contenido sin parar. Pero nunca se preguntan, ¿qué habilidad podría aprender que aumente mi valor? Y esa pregunta puede transformar una vida entera. Porque en la economía actual, las habilidades valen más que los títulos. La capacidad de comunicar, de vender, de liderar, de crear contenido, de resolver problemas, de entender personas.
Esas habilidades pueden abrir puertas enormes. Y lo más increíble es que hoy puedes aprender prácticamente cualquier cosa desde Internet. Nunca hubo tantas oportunidades accesibles. Pero también nunca hubo tantas distracciones. Y la mayoría pierde años consumiendo, cuando podría estar construyendo. Las personas exitosas entienden algo que la mayoría ignora. Tu futuro financiero depende mucho más de lo que aprendes después del trabajo, que de lo que haces durante el trabajo. Esa diferencia es gigantesca, porque ahí es donde se construye el crecimiento real. Y quizá hoy no veas resultados inmediatos. Quizá parezca lento. Quizá parezca insignificante. Pero las pequeñas habilidades acumuladas durante años terminan creando una persona completamente distinta, más valiosa, más preparada, más libre. Y eso nos lleva al siguiente hábito. Uno extremadamente silencioso, pero increíblemente destructivo. 4. No tener control sobre tu tiempo. La mayoría de las personas cree que tiene un problema de dinero. Pero muchas veces, el verdadero problema es cómo usan su tiempo. Porque el tiempo y el dinero están profundamente conectados. De hecho, tu vida financiera normalmente es un reflejo directo de cómo administras tus horas. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas dicen que quieren una vida diferente, pero siguen entregando su tiempo a cosas que no construyen absolutamente nada. Horas en redes sociales. Horas viendo contenido vacío. Horas procrastinando. Horas reaccionando a distracciones constantes. Y mientras eso ocurre, sus sueños siguen detenidos. Porque una de las cosas más peligrosas que puede hacer una persona es vivir permanentemente distraída. La distracción destruye enfoque. Y sin enfoque, no hay crecimiento. Piensa en esto. Cada día tienes 24 horas. Las mismas 24 horas que tiene cualquier persona exitosa del planeta. La diferencia no está en el tiempo disponible. La diferencia está en cómo se usa. Las personas comunes viven reaccionando. Las personas exitosas viven diseñando. Y esa diferencia cambia destinos enteros. Porque si no decides conscientemente dónde va tu tiempo, el mundo decidirá por ti. Las notificaciones, las redes, las urgencias ajenas, las distracciones, los algoritmos. Todo compite por capturar tu atención. Porque la atención hoy es dinero. Y quien controla tu atención, muchas veces termina controlando tu dirección. Por eso tanta gente vive ocupada, pero no avanza. Porque estar ocupado no significa estar construyendo. Puedes pasar todo el día haciendo cosas, y aún así seguir exactamente en el mismo lugar un año después. Y eso destruye lentamente la autoestima. Porque en el fondo, la persona siente que está desperdiciando su potencial. Ahora escucha esto con atención. Las personas financieramente libres entienden algo fundamental. El tiempo es un activo. Y los activos deben invertirse inteligentemente. Por eso dejan de preguntarse, ¿qué tengo ganas de hacer? Y empiezan a preguntarse, ¿qué acción construye la vida que quiero? Esa mentalidad cambia todo. Porque las emociones cambian constantemente. Pero la visión debe mantenerse firme. Habrá días donde no tendrás ganas. Días donde estarás cansado. Días donde preferirás distraerte. Pero las personas disciplinadas entienden algo poderoso. Tu futuro no se construye en los días fáciles. Se construye en los días donde haces lo correcto aunque no tengas ganas. Y ahí es donde nace la diferencia real. Piensa en alguien que dedica 1 hora diaria durante 2 años a aprender una habilidad nueva. Solo 1 hora. Parece poco. Pero al final de esos 2 años, esa persona puede transformarse completamente. Nuevas oportunidades. Nuevos ingresos. Nueva mentalidad. Nueva identidad. Mientras otros pasaron exactamente esos mismos 2 años, desplazándose sin rumbo en redes sociales. Y aquí está lo peligroso. Las distracciones modernas no parecen peligrosas. Porque son cómodas, divertidas, fáciles, rápidas, instantáneas. Pero lentamente, van robando enfoque, disciplina y dirección. Hasta que un día la persona despierta y siente que perdió años enteros. Por eso las personas exitosas protegen su tiempo casi como protegen su dinero. Porque entienden algo que pocos comprenden realmente. Cada hora desperdiciada es una parte de tu futuro que nunca regresa. Y eso debería hacerte pensar. Ahora, esto no significa vivir obsesionado con la productividad. No significa convertirte en una máquina. El descanso también es importante.
La familia es importante. La salud mental es importante. Pero hay una diferencia enorme entre descansar y escapar constantemente de tu vida. Las personas que avanzan aprenden a usar el tiempo con intención. Planifican. Organizan. Eliminan distracciones innecesarias. Crean rutinas. Protegen espacios de crecimiento. Porque entienden algo simple. Una vida extraordinaria rara vez nace de días desordenados. Y aquí aparece algo muy poderoso. Cuando una persona empieza a controlar su tiempo, empieza también a recuperar respeto por sí misma. Porque deja de sentirse arrastrada por la vida. Empieza a sentir dirección. Y pocas cosas generan más confianza que sentir que estás avanzando hacia algo importante. Por eso el control del tiempo no es solo productividad. Es identidad. Es carácter. Es liderazgo personal. Y ahora llegamos a uno de los hábitos más invisibles de todos. Uno que parece pequeño, pero que define completamente el destino financiero y mental de una persona. 5. Rodearte de personas que normalizan la mediocridad. Existe una fuerza silenciosa que moldea tu vida todos los días, aunque no siempre la notes. Tu entorno. Las conversaciones que escuchas, las personas con las que compartes tiempo, la mentalidad que consumes diariamente. Todo eso empieza lentamente a convertirse en tu normalidad. Y ahí está el peligro. Porque los seres humanos se adaptan al entorno más rápido de lo que imaginan. Si pasas años rodeado de personas negativas, terminas normalizando el pesimismo. Si pasas años rodeado de personas sin disciplina, terminas normalizando la mediocridad. Si pasas años rodeado de personas que se burlan del crecimiento, empiezas a disminuir tu ambición para no incomodarlos. Y eso destruye silenciosamente el potencial. Porque pocas cosas frenan tanto a una persona, como un entorno que castiga el crecimiento. Escucha esto atentamente. No todas las personas que te rodean quieren verte fracasar. Pero muchas se sienten incómodas cuando empiezas a cambiar. Porque tu crecimiento les recuerda todo lo que ellas no están haciendo. Y eso genera resistencia. Por eso cuando alguien empieza a ahorrar, a estudiar, a entrenar, a emprender, a crecer, muchas veces escucha frases como, estás exagerando. No es para tanto. Disfruta la vida. Eso nunca funciona. Todos terminan igual. Y poco a poco, si no tienes fortaleza mental, empiezas a reducir tu visión. Empiezas a jugar pequeño para sentirte aceptado. Pero aquí hay algo que debes entender. Las personas exitosas son extremadamente cuidadosas con lo que dejan entrar en su mente. Porque saben que la mentalidad es contagiosa. La energía es contagiosa. La ambición es contagiosa. La mediocridad también. Por eso el entorno correcto puede acelerar tu crecimiento o destruirlo lentamente. Y hoy, tu entorno no es solo físico. También es digital. Las cuentas que sigues. Los videos que consumes. Los mensajes que escuchas todos los días. Todo eso está programando tu mente. Y si alimentas tu cerebro constantemente con negatividad, drama, comparación, consumo vacío y distracción, tu mentalidad empezará a deteriorarse. Pero cuando empiezas a rodearte de contenido, ideas, personas y conversaciones que te elevan, algo cambia dentro de ti. Tu visión se expande. Empiezas a pensar diferente. Empiezas a creer que otra vida es posible. Y eso es peligrosamente poderoso. Porque muchas personas no necesitan más talento. Necesitan un entorno que deje de destruir su enfoque. Piensa en esto. Una semilla fuerte plantada en tierra equivocada también puede morir. Y hay personas increíblemente capaces que llevan años atrapadas en ambientes que apagan completamente su potencial. Por eso llega un momento donde debes tomar una decisión importante. ¿Quieres seguir siendo validado o quieres crecer? Porque muchas veces no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. El crecimiento incomoda. La disciplina incomoda. Pensar diferente incomoda. Pero ahí comienza la transformación real. Y por eso quiero hacer una pausa rápida aquí. Si este tipo de contenido está cambiando tu forma de pensar sobre el dinero, la disciplina y la libertad, entonces ve a la playlist de nuestro canal, Dinero, Abundancia y Mente Millonaria. Ahí encontrarás más videos diseñados para ayudarte a desarrollar una mentalidad fuerte, disciplinada y financieramente inteligente. Porque cambiar tu vida financiera no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en tu manera de pensar. Y ahora, vamos con la última parte. Porque el siguiente hábito es probablemente el más peligroso de todos. 6. Querer resultados rápidos.
Vivimos en una época obsesionada con la velocidad. Todo tiene que ser inmediato. Respuestas inmediatas. Entretenimiento inmediato. Entrega inmediata. Resultados inmediatos. Y sin darse cuenta, millones de personas empezaron a llevar esa misma mentalidad a su vida financiera. Quieren riqueza rápida. Cambios rápidos. Éxito rápido. Y cuando los resultados no llegan en semanas, se frustran. Se cansan. Abandonan. Ese es uno de los hábitos más destructivos de todos. Porque la verdadera riqueza rara vez se construye rápido. Se construye lentamente, en silencio, a través de decisiones pequeñas repetidas durante años. Pero la mayoría no quiere escuchar eso. La mayoría quiere la emoción de hacerse rico. No el proceso de convertirse en alguien capaz de sostener riqueza. Y ahí está la diferencia. Las personas emocionalmente impulsivas buscan intensidad. Las personas inteligentes buscan consistencia. Porque entienden algo que cambia completamente el juego. La libertad financiera no es un evento. Es una construcción. Piensa en un árbol gigantesco. Cuando lo ves, parece fuerte, imponente, sólido. Pero lo que no ves, son los años que pasó creciendo bajo tierra antes de verse grande. Las raíces llegaron primero. Siempre. Y lo mismo ocurre con el éxito financiero. Antes de los resultados visibles, existen años invisibles. Años de aprendizaje, de disciplina, de hábitos pequeños, de errores, de paciencia, de construcción silenciosa. Pero muchas personas abandonan justo en esa etapa. Porque como todavía no ven grandes resultados, creen que no está funcionando. Y vuelven a empezar desde cero otra vez. Otro curso, otra idea, otro plan, otra motivación temporal. Saltan constantemente de una cosa a otra, sin permanecer el tiempo suficiente para construir algo real. Y así pasan años enteros viviendo emocionados, pero no transformados. Porque la emoción sin disciplina no cambia vidas. Ahora escucha esto atentamente. Las personas exitosas entienden algo profundamente importante. El interés compuesto no solo funciona con el dinero. También funciona con los hábitos, las habilidades, la disciplina, la reputación, la mentalidad y las decisiones diarias. Pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo terminan creando resultados enormes. Pero como el crecimiento al principio parece lento, la mayoría se rinde demasiado pronto. Y eso es exactamente lo que separa a quienes construyen libertad de quienes viven atrapados persiguiendo atajos toda la vida. Porque los atajos emocionales suelen terminar en frustración financiera. La persona quiere resultados rápidos, entonces toma malas decisiones rápidas. Gasta impulsivamente, invierte sin entender, persigue promesas irreales. Se desespera. Se endeuda intentando acelerar procesos. Y termina peor. Mientras tanto, las personas disciplinadas siguen avanzando lentamente. Sin ruido. Sin desesperación. Sin necesidad de aparentar éxito inmediato. Simplemente construyen. Y un día, todo empieza a acumularse. Las habilidades acumuladas. La experiencia acumulada. Los contactos acumulados. La confianza acumulada. El dinero acumulado. Y desde afuera, parece que les fue bien de repente. Pero nunca fue de repente. Fue constancia invisible. Por eso debes entender esto. La paciencia no significa quedarte quieto. Significa seguir construyendo, aunque todavía no veas resultados gigantes. Porque las personas que abandonan rápido, normalmente también vuelven rápido a la misma vida que querían escapar. Y eso nos lleva a otro hábito extremadamente peligroso. Uno que destruye millones de vidas silenciosamente. 7. Vivir sin educación financiera. Hay personas que pasan 10, 20, 30 años trabajando, sin entender realmente cómo funciona el dinero. Y eso tiene consecuencias enormes. Porque una de las verdades más duras de la vida es esta. Si no entiendes cómo funciona el dinero, pasarás gran parte de tu vida trabajando para personas que sí lo entienden. Y el problema es que a la mayoría nunca le enseñaron educación financiera. En la escuela enseñan muchas cosas, pero casi nunca enseñan cómo administrar dinero, cómo invertir, cómo evitar deudas malas, cómo construir activos, cómo crear estabilidad financiera. Entonces las personas entran a la adultez tomando decisiones económicas gigantes, sin preparación real. Y eso crea años de estrés silencioso. Personas que trabajan muchísimo, pero no saben ahorrar. Personas que ganan más,
pero también gastan más. Personas atrapadas en deudas constantes, porque nunca aprendieron a diferenciar activos de pasivos, consumo de inversión, placer inmediato de libertad futura. Y aquí aparece algo importante. La educación financiera no se trata solo de dinero. Se trata de entender comportamiento humano. Porque la mayoría de las malas decisiones financieras son emocionales. La gente compra para sentirse mejor. Gasta para impresionar. Se endeuda por ansiedad. Consume para escapar. Por eso alguien puede saber matemáticas, y aún así destruir completamente sus finanzas. Porque el verdadero problema rara vez es intelectual. Es conductual. Y las personas exitosas entienden esto muy bien. Por eso constantemente aprenden sobre dinero, inversiones, negocios, psicología, hábitos y comportamiento humano. Porque saben que mientras más entiendan cómo funciona el juego, mejores decisiones podrán tomar. Y hoy tienes una ventaja gigantesca. La información está disponible. Libros, podcasts, videos, cursos, entrevistas, contenido gratuito. Nunca antes fue tan accesible aprender. Pero también nunca antes hubo tanta distracción. Y muchas personas prefieren consumir entretenimiento vacío durante años, antes que dedicar unas horas semanales a aprender algo que podría cambiar completamente su futuro. Eso debería hacerte pensar. Porque la ignorancia financiera tiene un precio. Y normalmente ese precio se paga con estrés, dependencia, ansiedad, falta de opciones y años de vida trabajando solo para sobrevivir. Ahora escucha esto. No necesitas convertirte en un experto financiero para transformar tu vida. Pero sí necesitas desarrollar conciencia. Aprender cómo funciona el interés compuesto, cómo manejar deudas, cómo construir ahorro, cómo invertir inteligentemente, cómo controlar impulsos, cómo pensar a largo plazo. Esas habilidades pueden cambiar completamente tu destino. Porque cuando entiendes el dinero, dejas de vivir reaccionando. Empiezas a vivir estratégicamente. Y eso cambia absolutamente todo. 8. Creer que tu vida no puede cambiar. Este último hábito, quizás sea el más peligroso de todos. Porque ocurre primero en la mente. Y después, termina reflejándose en toda la vida. Muchas personas abandonan sus posibilidades, mucho antes de intentarlo realmente. Se convencen de que, así es la vida. Nunca voy a salir adelante. El dinero no es para mí. Otros pueden, yo no. Ya es demasiado tarde. Y lentamente, empiezan a vivir desde la resignación. Ese estado mental destruye sueños silenciosamente. Porque cuando una persona deja de creer que puede cambiar, también deja de actuar. Deja de aprender. Deja de intentarlo. Deja de crecer. Y eventualmente, termina atrapada en una vida que ya no eligió conscientemente. Simplemente se acostumbró a ella. Pero escucha esto atentamente. Tu situación actual no tiene por qué ser tu destino final. Y quizá nadie te lo dijo de esta manera antes. Pero muchísimas personas que hoy viven con libertad financiera, también comenzaron confundidas, cansadas, endeudadas, sin dirección y con miedo. La diferencia es que en algún momento, decidieron cambiar mentalidad antes de cambiar resultados. Y eso lo transforma todo. Porque cada cambio grande empieza siendo invisible. Primero cambia la manera de pensar, la manera de decidir, la manera de actuar, la manera de usar el tiempo, la manera de usar el dinero. Y solo después, la vida exterior empieza a transformarse. Pero la mayoría quiere hacerlo al revés. Quiere ver resultados primero, para después creer en sí misma. Y así nunca empieza. Las personas exitosas entienden algo fundamental. La confianza no aparece antes de actuar. La confianza aparece después de actuar repetidamente. Después de cumplir pequeñas promesas contigo mismo, después de desarrollar disciplina. Después de avanzar aunque tengas miedo. Ahí nace la verdadera confianza. Y por eso quiero que entiendas algo muy importante. No necesitas transformar tu vida completa esta semana. Necesitas empezar. Porque una pequeña decisión repetida constantemente puede cambiar el rumbo completo de una vida. Un libro puede cambiar una mentalidad. Una habilidad puede cambiar ingresos. Un hábito puede cambiar el futuro. Una decisión puede cambiar una identidad entera. Y quizá hoy, mientras escuchas este video, te estás dando cuenta de algo. Que el verdadero problema nunca fue solamente el dinero. Tal vez el verdadero problema era la falta de dirección, la falta de disciplina,
la falta de conciencia y los hábitos invisibles que estaban controlando tu vida sin que lo notaras. Pero eso puede cambiar. Y cambia más rápido de lo que imaginas, cuando una persona finalmente decide dejar de sobrevivir y empezar a construirse. Y ahí los tienes. 8 hábitos que mantienen pobre a millones de personas, aunque trabajen duro todos los días. Usar el dinero como escape emocional. Vivir para impresionar. Depender de una sola fuente de ingresos, no controlar tu tiempo. Rodearte de mediocridad. Querer resultados rápidos. Vivir sin educación financiera. Y creer que tu vida no puede cambiar. La buena noticia es que los hábitos pueden reemplazarse. Y cuando cambian los hábitos, empieza a cambiar la identidad. Y cuando cambia la identidad, empieza a cambiar la vida completa. Porque la libertad financiera no comienza en tu cuenta bancaria. Comienza en tu mente, en tus decisiones, en lo que haces cada día cuando nadie te está mirando. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estos hábitos crees que ha frenado más tu crecimiento? Escríbelo en los comentarios. Porque reconocerlo puede ser el primer paso para cambiarlo. Y si este video te ayudó a pensar diferente sobre el dinero, la disciplina y tu futuro, suscríbete ahora al canal. Porque aquí no solo hablamos de ganar más dinero. Hablamos de desarrollar la mentalidad, los hábitos y el carácter necesarios para construir una vida verdaderamente libre. Y recuerda esto. Tu futuro financiero no se define por lo que ganas hoy. Se define por la persona en la que decides convertirte desde ahora. Gracias por ver este video. Y ahora, empieza a construir.